Para eso pues estamos nosotros o está la gente que está al tanto de esto para ilustrar a otros compañeros, a otros ciudadanos en algo tan sangrante. No se trata de que tú hayas firmado unas condiciones, se trata de que tú firmas unas condiciones en una situación de absoluta desigualdad con una entidad bancaria que sabe 3.000 veces más que tú y además puedes firmar algo que sea una cláusula abusiva, que sea contrario a la normativa de protección al consumidor y por tanto es igual que si yo firmo que me voy a tirar a un pozo esta misma noche y me obligaran a tirarme. Probablemente me lo pensaré mejor y no me tiraré. Entonces, lo firmado no va a misa, sobre todo en materia financiera y en materia de bancos. Lo firmado está firmado, se puede estudiar, se puede impugnar y sobre todo los bancos tienen deberes que han olvidado por completo. Hay un deber básico de información al consumidor, información veraz, no información que te cuenten la historia de Perico de los Palotes, una información absolutamente veraz que te tienen que dar, que están obligados a dar por la normativa nuestra y por la normativa incluso MiFID en productos financieros, que es una directiva europea de 2007, y esto no se está produciendo. Por tanto, si oís, porque yo lo oigo bastante, que bueno, no haberlo firmado o tal, pues corregid a la persona cariñosamente, pero está en un error tremendo de concepto. Si has firmado algo con un particular, pues bueno, estás en una situación, ya te digo, de tú a tú. Con un banco la cosa no es igual. ¿Por qué? Porque los bancos te meten productos y cláusulas que son completamente abusivas, que disfrazan de algo seguro y de algo bueno, te inflan tasaciones y demás, cuando las recomendaciones del Banco de España hace ya años estaban en que el 80% se tenía que financiar como máximo de la vivienda y hay tasaciones y préstamos que cubren por encima del 120%, que yo los he visto, llevo 3 años viendo hipotecas, préstamos hipotecarios, denuncias por cláusula suelo, denuncias por productos clips y swaps, que ahora entraremos en lo que son, por hipotecas multidivisa, que es otra estafa brutal que tienen en jaque a 30.000 familias en España. Entonces, no es tan sencillo. Lo firmado no va a misa, no tiene por qué ir. Hablando, por ejemplo, de las cláusulas suelo, que es un tema muy de actualidad, que muchos de vosotros, por estadística pura, un tercio de los que estéis aquí tendréis que tener cláusula suelo. Os voy a dar las indicaciones sobre cómo identificarla. Y está de actualidad, ¿por qué? Porque el Tribunal Supremo y también el Tribunal Europeo se ha pronunciado a este respecto. Ha dicho que las cláusulas suelo son, no ha dicho abusivas, ha sido un poco cobarde también, pero bueno, ha dicho que son nulas. Las cláusulas suelo son cuando tú vas a la entidad y firmas un préstamo hipotecario, en muchas ocasiones te meten una cláusula que es una limitación a los tipos de interés. Sabéis que todas las hipotecas, el 80%, están regidas en España por el Euribor. Hay otro índice que es el IRPH de cajas, que existía, que ha sido reformado y demás. Hay un escándalo muy grande en torno a estos índices, por ejemplo con el LIBOR, en el caso británico, que ha habido manipulación brutal por parte de la City londinense por intereses espurios de los banqueros. En el caso español, la inmensa mayoría de las hipotecas están ligadas al Euribor. Cuando tú consigues un préstamo hipotecario, te lo ligan al Euribor y demás. La cláusula suelo lo que hace es poner una limitación de un mínimo que tú tienes que pagar al banco. Es decir, que si el Euribor está ahora mismo por los suelos, pues tú tienes que pagar un 3% o un 4% o un 5%, he visto suelos, porque así lo has firmado en una cláusula abusiva contenida en tu hipoteca. Normalmente está en una parte que pone límite a la variabilidad de los tipos de interés. Todo súper cercano para que todo el mundo lo sepa. O sea, es que claro, su estrategia es ocultar lo máximo posible, no proporcionar una información clara y no decirte, mire usted, está firmando un suelo. Ni siquiera se llama cláusula suelo, la denominación de las hipotecas. Se llama límite a la variabilidad, o bueno, tiene distintas formas, pero esta es la más común. Y ahí veréis, pues, por desgracia, un tercio de vosotros por estadística, tendréis un número que se vaya del 2,75 mínimo al 4 y pico, que suponga que al final tienes que pagar muchísimo más dinero del que tú, con tu buena fe, has pactado con tu banco de toda la vida, en muchísimos casos, porque llevas 30 años en Caja Madrid, o en Caja Castilla-La Mancha, ahora Banco Castilla-La Mancha, que está hecho un desastre, ahora hablaremos también del aeropuerto y muchas cosas, así que bueno, en fin, que firmas unas condiciones de las que no has sido advertido expresamente. La legislación dice que tú tienes que ser advertido expresamente en todo este tipo de casos y por eso el Tribunal Supremo se ha pronunciado en este sentido. Tendría que haber sido más valiente y decir que son abusivas, por tanto tienen efectos retroactivos y la gente debería recuperar el dinero que ha pagado de más en todas esas cláusulas suelo que ha firmado de una manera inducida al engaño por completo. No lo ha sido, pero sí lo están siendo los juzgados de primera instancia. Nosotros desde la organización hemos ganado recientemente 3 sentencias en cláusula suelo con efectos retroactivos para la gente en primera instancia, porque el juez de turno
Nos han tocado 3 buenos, nos pueden tocar 3 malos, en la personal también hay jueces que tela, ¿no? Pero bueno, nos tocaron 3 buenos y entendieron que la legislación está por encima de lo que diga el Tribunal Supremo. Es un índice, un indicativo muy bueno, no está extendido ni es generalizado, pero al igual que las plataformas ciudadanas están tomando su posición en este tremendo empantullo financiero tóxico que tenemos, también la judicatura, desde algunos sectores, se está pronunciando al respecto y está haciendo una labor muchas veces que debería impulsar el legislador. Y hay jueces muy implicados con las cuestiones hipotecarias, hay jueces que no lo están. La labor nuestra es sensibilizar al máximo, ilustrar al máximo acerca de los abusos que se disfrazan como, pues en fin, como negociaciones entre iguales, podríamos decir, y que al final vaya calando. El mensaje está calando cada vez más en la sociedad y el movimiento es cada vez más fuerte y eso es muy interesante, tiene que serlo todavía más. Hay muchas cláusulas abusivas que te pueden meter, siempre tienes que tener muchísimo cuidado y en este sentido tendríamos que aprender mucho de la justicia preventiva americana. En América, en Estados Unidos, muchas veces la gente se va a ver al abogado antes de que pase nada. Le dice, oye, tengo que mirar esto. Es una desgracia que en el sistema que tenemos tengas que ir con la pistola sacada a la hora de tratar con un banco, pero tenéis que ir con la pistola sacada a la hora de tratar con un banco. Son grandes mentirosos, aunque lleven corbata y estén fenomenalmente vestidos, son muy mentirosos y la gente tiene que ir muy preparada. Las asociaciones y demás están cubriendo también eso. Yo cada vez tengo más consultas acerca de préstamos o tratos que van a cerrar y muchos están bien, muchos no. Me dicen, Jorge, echar un vistazo, tal. Y bueno, yo recomiendo la máxima precaución a la hora de cerrar cualquier tipo de operación, de hacer una refinanciación, por ejemplo con un préstamo, porque eso conlleva nuevos gastos notariales, puede conllevar y conlleva en la inmensa mayoría de los casos, si vais a negociar una refinanciación, conlleva un cambio de las condiciones que ya habéis firmado en su momento. A mí hace poco yo tengo un préstamo de estudios para el máster que estuve haciendo y hace cuestión de 2 meses me llamaron por teléfono para ver si quería refinanciarlo. Al principio suena muy bien porque te bajan las cuotas y te da un alivio, pero claro, eso supone que pagaría un 4% más en vez del 1 y pico que estoy pagando, pagaría un 5%. Y se lo saqué a la comercial de turno que me tocaba porque son comerciales, no son expertos en estos temas los que tratan con los ciudadanos, son comerciales, no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando y son mandados y entonces hay que desconfiar mucho de lo que te digan. Lo digo por si se da el caso de que alguien esté pensando en una refinanciación, lo penséis con calma, lo hablemos, lo tratemos y no os fiéis absolutamente de nada. Los periodos de carencia también están ahí, que es una herramienta útil en determinados casos, es un alivio temporal. Cada vez estamos notando un incremento de los periodos de carencia que se están otorgando hasta 2 años. No es una solución definitiva, es un parche, pero bueno, en situaciones de desempleo puntual puede suponer la diferencia entre conservar tu casa, sobre todo un techo para tu familia, o bueno, si tu familia eres tú solo porque estás soltero, pues fenomenal, pero que tengas un sitio, ¿no? Y puede suponer la diferencia entre eso o perderla, ¿no? De las carencias también es una herramienta que puede ser interesante y puntual. Lo que de verdad sería interesante y definitivo sería que hubiera una ley en condiciones que contemplara las daciones en pago en todas las situaciones, no en el 10% de situaciones menos. Nosotros hemos hecho un estudio interno a nivel nacional de ADICAR y hemos visto que el código de guindos se está aplicando en menos de un 10% de los casos que debería aplicarse. Tienes que tener unas condiciones de absoluta pobreza para intentar beneficiarte de ese código. Es un código limitado, es un código completamente anodino en muchísimos aspectos, ha servido para algunas familias para que se liberen alguna carga y fenomenal, bienvenido sea, pero es absolutamente insuficiente. Y hay que reclamarlo, hay que decirlo y hay que cambiar esas condiciones completamente draconianas que te exigen que estés en un nivel de pobreza casi absoluto para que entregues tu vivienda. Es una dación en pago, tampoco estás haciendo ningún favor, no te está haciendo ningún favor el banco, quiero decir, es una devolución de prestaciones en el sentido más puro de la palabra y que tendría que ser reformada todavía más. Y bueno, muchísimas otras iniciativas que se tendrían que hacer que de momento no se están haciendo. Hay otro producto financiero también que se está vendiendo como ligado, bueno, se ha vendido, ahora ya ha bajado un poquito, probablemente también por estadística algunos lo tendréis. Son los swaps o los clips o cuotas seguras, lo comercializaba así el BBVA. Es un producto que tuvo su auge en 2007-2008, se vendía ligado a las hipotecas. Entonces ya lo digo, por estadística alguien debe tenerlo por desgracia. Bueno, la suerte es que la inmensa mayor parte de la jurisprudencia está a favor de que este producto es abusivo. ¿Por qué? Se comercializaba cuando te daban un préstamo hipotecario, te decían en 2007-2008 sobre todo, pero ahora también tengo conocimiento de que se está haciendo, en previsión de que suba el Euribor.
te decían, bueno, firma este contrato de seguro por si subiera mucho el Euribor, al que está ligado a tu hipoteca, lo firmas y así te beneficias porque te va a mantener unos tipos normales y demás. Y es completamente falso. El contrato de swap o de clip o de cuota segura, cobertura de riesgos, se llama también, hay muchas denominaciones. Es un contrato pensado para operaciones financieras internacionales de cambio de divisa, no tiene nada que ver con la normativa hipotecaria española, es un contrato complementario que se vende con este préstamo hipotecario, que se ha metido en los tramos minoristas, como somos todos nosotros, cuando no tendría por qué haberse metido, y que ha supuesto un palo económico enorme a cientos de miles de familias en toda España. Porque cada 3 meses o cada 6 meses o cada año el swap tocaba su vencimiento, su liquidación temporal, según como hubiera sido fijado, y el banco te hacía pagar en compensación por el Euribor. Es un poco complejo, pero al final va de esta manera, te hacía pagar un sobrecoste que va de los 5 a los 10.000 euros al año por la contratación de este producto, que se supone que te iba a proteger. Te protege pegándote unos palos tremendos. Es lo que hace el producto. La jurisprudencia, como ya os decía, es muy favorable. Bankinter solamente ha perdido más de 400 sentencias por este tipo de producto. Hay gente que ha perdido su vivienda porque no podía asumir el swap. Hay gente que ha perdido su vivienda también porque no podía asumir el suelo de sus hipotecas. Hay casos. Hemos parado 2 casos en Barcelona antes de la doctrina del Tribunal Europeo, entendiendo que había cláusulas abusivas de las que se tenía que pronunciar el juzgado. Ahora parece ser que los derroteros van por ahí, pero no en todos los casos, como